Saludos para todos los amigos de este canal. Comenzamos dando las gracias al Padre Eterno por el desvío de esa tormenta tropical, huracán Elsa que venía a pasar cerca del país, ya que nuestra nación no está en condiciones de soportar el paso de un fenómeno de naturaleza de este tipo. Las condiciones de marginalidad, de miseria, de pobreza que tenemos hace muy difícil que el pueblo dominicano pueda soportar este tipo de fenómeno natural con los daños tremendos que ocasiona a esas viviendas de las personas desválidas, a la propia agricultura, en fin, a todo el país. Fíjense, hay un tema muy importante, los controles internos. Los controles internos en contaduría pública y privada son el sistema que se ha creado para proteger los bienes, los activos fijos y los ingresos, en este caso los ingresos fiscales normales del presupuesto público del gobierno de la nación. Es increíble la tremenda falta que tenemos de controles internos que se ha manifestado con estos escándalos de corrupción a que estamos sometidos, sobre todo pensando que se tratan de saqueos, de robos, de desórdenes de figuras de tercera y cuarta categoría. Imagínense ustedes lo que va a pasar en este país cuando se le marche a la corrupción de los pasados presidentes, de sus principales funcionarios que acabaron, que destrozaron la economía de la población dominicana, que sustrajeron miles de millones de los pesos que pagamos de impuestos regresivos, con los cuales se pudieron haber construido todas esas obras físicas que necesitamos, como son las presas, las carreteras, los hospitales, las escuelas, los programas de salud, de seguridad social, en fin, todo eso que no tenemos. Y también de haberse tenido un verdadero programa de controles internos públicos, tampoco tuviésemos esa deuda escandalosa, abusiva que tenemos. Esos escándalos que hemos visto recientemente, lo de los militares, el Coral, los de ahora, la Medusa, lo de la familia de Danilo el Pulvo, nos dicen que los politiqueros que nos han desgobernado en los últimos periodos no han tenido la decencia, la honestidad de formar una verdadera Contraloría General de la República integrada por profesionales capaces y dirigido por un verdadero contralor con el suficiente carácter y los recursos económicos para hacer una verdadera gestión de protección tanto de los recursos presupuestarios que el país genera como del activo, todas esas propiedades, plantas, equipos, terrenos que se han robado aquí, que han desbaratado entre los politiqueros que han estado en el poder de la oligarquía, que desgraciadamente no gobiernan, se pudo haber evitado con un verdadero programa de controles internos. El país tendrá que apoderarse, los grupos de presión, los comunitarios, los intelectuales, esa clase media pujante, tiene que ir pensando en crear programas de opinión pública de presión, así como se hizo aquí en la Plaza de la Bandera para buscar la salida del PLD. Aquí así hay que empezar también un verdadero programa de controles, de modo tal que se escoja un verdadero contralor que se obligue a los politiqueros a tomar las medidas del lugar para que podamos asegurarnos de que se suspenda ese robo, ese desfalco de los fondos públicos que hemos sido víctimas. No hay ninguno de esos contralores presos. Creo que el último o el penúltimo lo sometieron. Pero ¿qué pasa? Que acaban de nombrar en la Cámara de Cuentas a uno de los principales ayudantes de ese contralor que está preso. O sea, uno de los sinvergüenzas, de los responsables del desfalco que se cometió en el pasado gobierno, ahora preside la Cámara de Cuentas, imagínense ustedes, que es un organismo que más bien lo que hace es auditar hechos posteriores. A quien les corresponde realmente los controles internos es al Contralor General de la República, porque con un verdadero programa de Contraloría
se acaban los robos, se acaban los desfalcos. Ustedes no ven por ninguna parte robos en los Estados Unidos, ni en Inglaterra, ni en Francia, ni en Bélgica, ni en los países de verdad. Eso no existe. En ratoneras como la que han convertido este país, esos politiqueros corruptos, ineptos y ladrones, asociados con esa oligarquía rampante, voraz, terrible que tenemos, esos son los que han creado ese gran problema que tenemos de falta de controles internos, que ahora estamos viendo en esos escándalos que han salido a la prensa con los sometimientos del último Procurador General de la República. Imagínense ustedes, el responsable de que el sistema de justicia, uno de los poderes del Estado, se mantenga funcionando. Lo que estaba era robando y saqueando y haciendo vagabundería, borrando evidencia, junto a otros también procuradores igual que él, descargando a bandidos, a ladrones, pero lo cual está esa procuradora junta, que descargó a Leonel Fernández de todas sus diabluras que hizo. Imagínense ustedes cómo que nosotros estamos por la falta de un verdadero programa de controles internos. Ojalá que esto se le ponga carácter y ojalá que la sociedad dominicana se empodere y tome conciencia de la gravedad de este asunto, de la falta de una verdadera Contraloría y de un programa de controles internos que existe. Los que tenemos experiencia en Contaduría Pública, Auditoría, sabemos que eso es así. Fíjense que en las empresas privadas no hay desfalco, nadie roba, nadie mete la mano. ¿Por qué? Porque hay un contralor, hay un gerente de auditoría con un programa de controles internos que él lo aplica, donde nadie puede salirse de ahí. Otro asunto muy delicado que nos está afectando y que va a crear un serio problema es el famoso toque de queda, que el país llama el toque de quiebra, porque más de un año con un toque de queda, con un cierre parcial de la economía, solamente ha servido para crear una gran pobreza, por incrementar esa miseria que nos ha estado afectando. ¿Por qué? Porque el cierre de grandes empresas en esos horarios, de las pequeñas, medianas y microempresas, de la economía de sobrevivencia, de esa economía informal, el motoconcho, los carros de concho, los taxis, los fritureros, los que venden las pizzas en la calle, los que lavan los carros, los carretilleros que venden fruta, víveres, vegetales. Toda esa gente se ha ido a pique, ha quebrado, por esas reducciones tan graves que tenemos de los horarios de trabajo. Los mismos supermercados, tiendas grandes, en fin. Eso ha creado un problema que ya el país no lo soporta. De todas maneras, aquí se hacen fiestas, en los clubes privados, en las villas, en los hoteles de la oligarquía, y la pobreza hace los famosos teteos, una forma de respetar, pero también de protestar contra esta situación. El gobierno acaba de anunciar una pequeña elasticidad, ahora dice que va a ser a partir del próximo miércoles, dice que será de las 10 de la noche, de lunes a viernes, y los fines de semana de 7 hasta 9. Pero no, nosotros creemos que eso hay que eliminarlo. Y no podemos esperar a que empiece la protesta que se anunciaron, los cacerorazos, a que la gente se tire a la calle. Eso hay que eliminarlo. Eso hay que eliminarlo. Establecer programas para controlar esa pandemia que no se ha podido controlar, que sigue su agitado pulso, con muertes, con enfermedades, pero vamos a crear conciencia en la población. Vamos a ver, toda esa gente, ese bocinerío que se le está pagando millones de pesos, deben demandarle al gobierno a que profundice la creación de conciencia en la población de usar su mascarilla, usar sus guantes, la higiene, de no aglomerarse, en fin, de evitar por todos los medios posibles la infectación de esta pandemia. Y también el gobierno tiene que aumentar las pruebas PCR. Pero ya eso del toque de queda, eso no puede seguir. No es asunto de que de elasticidad, ni decir ahora que de los lugares que estén más vacunados, eso hay que eliminarlo. Eso está haciendo más daño en términos económicos y sociales que la misma pandemia. Eso está produciendo más enfermedades y más muertes a nuestra población. Eso no debe de seguir bajo ningún concepto y debe ser eliminado. El Fondo Monetario Internacional acaba de enviar su misión técnica, como hace todos los años, de acuerdo a ese artículo 4, ¿no?, de esa ley que rige en el fondo.
de los cuales el país es signatario al ser miembro de las Naciones Unidas. Pues la misión acaba de emitir un informe favorable, augura un crecimiento en el año 2021 de la economía dominicana, dice que está de acuerdo con los programas que se establecieron de protección, con los gastos que se han hecho, los manejos que se han hecho en el aspecto sanitario, y también pues hace sus precisiones como ellos siempre hacen. Ellos elogian una serie de cosas que han estado ocurriendo en el país, las políticas que establece el gobierno, pero hay dos puntos que son claves en ese informe preliminar que esa comisión técnica que viene le envía al Consejo de Directores del Fondo para su aprobación final. Lo primero es que habla de la necesidad de mejorar los ingresos fiscales del gobierno, de eliminar las famosas exenciones fiscales que dan lugar a la elusión, que es la evasión legalizada del pago de impuestos progresivos que hace la oligarquía nacional y que es la culpable que entonces los dominicanos tengan que estar pagando impuestos regresivos, abusivos y al consumo. Eso es algo muy importante para el fondo, porque el fondo entiende que ya no puede seguir esa presión fiscal tan baja de apenas un 13%, que debe elevarse de manera considerable. ¿Para qué? Bueno, recuérdense que el fondo es una especie de garante, de policía internacional de los sectores bancarios, y al fondo lo que le interesa es la sostenibilidad del pago de la deuda, o sea, que el país pueda pagar esa deuda tremenda que tenemos de más de 50.000 millones de dólares, que representa un 75-77% del Producto Bruto Interno, y que no va a ser posible que el gobierno pueda pagarla manteniendo esa presión fiscal tan baja. Y también el fondo entiende que con esa elusión fiscal tan alta que existe, esa evasión legalizada de lo que son combustibles, de lo que son las exenciones de todo tipo, ¿no? Exoneraciones, todo ese tipo de cosas que están ocurriendo aquí. El fondo entiende que no va a ser posible que se pueda tampoco reactivar la economía, y prevé serios problemas sociales y económicos de mantener esta situación de parálisis y de inflación, que aunque el fondo dice que sí, que el país puede en este mismo año superar esos problemas y que se ha manejado bien la economía, los economistas de la misión que envió el fondo saben que no va a ser posible salir adelante como nación, y mucho menos cumplir con los compromisos de esa deuda, que es lo que a ellos más les interesa de su papel, como dije, de policía mundial, de agente fiscal para esa banca comercial que ellos representan. Es bueno, es importante que este actual gobierno se ocupe de sentarse a realizar una verdadera reforma tributaria, no fiscal como se quiere. No es asunto de buscar recursos para que el gobierno mejore su situación, no, es una revisión total del sistema tributario dominicano, eliminando todos esos impuestos abusivos que tenemos, poniendo a pagar al que más gana como debe ser en términos progresivos, eliminando exoneraciones, subsidios, que lo que crean es problemas muy serios a este país que no vamos a poder eliminar. Esa pandemia mundial que ha golpeado tanto el mundo, esa parálisis y recesión de la economía mundial, nos está haciendo un grave daño como a todos los países. El fondo dice que va a depender del mejoramiento de la economía mundial el hecho de que nuestra economía mejore, y es cierto, porque imagínense, si se mantiene la caída que tenemos de las exportaciones, si sigue el turismo cerrado, las cosas se nos van a complicar, y también va a depender de que la economía de los países de la Unión Europea y los Estados Unidos pueda mejorar para que las remesas sigan llegando al país también, que es otro agente importante, pero que no depende del control del gobierno dominicano. Realmente no depende de nada ahora mismo. Pero lo primero es eliminar
esa elusión, esas odiosas exoneraciones, esos subsidios, que lo que hacen es daño terrible, tal como lo ha dicho la gerente Alicia Bárcenas, la gran economista chilena de la CEPAL, que se ha estado quejando precisamente de ese grave problema. El Fondo Monetario Internacional y su misión técnica también lo están recomendando. Ahora vamos a ver si estas actuales autoridades que tenemos, si este gobierno del cambio de reversa va a tener el suficiente carácter para, en primer lugar, mejorar la calidad del gasto público, reduciendo todos esos gastos innecesarios que vemos que tenemos, empezando por esos gastos abusivos de publicidad innecesaria, esas compras a sobreprecio, esas obras también que todo el mundo sabe que su presupuesto está abundado. Entonces vamos a ver si este gobierno puede entonces sentarse en una mesa también a realizar esa reforma tributaria que tanto necesitamos y que va a ser un elemento muy importante para que este país pueda salir de esta tremenda crisis social y económica que tenemos, que le niega a los dominicanos el derecho de disfrutar de un verdadero gobierno con una economía estable, real, que signifique desarrollo sostenible y sustentable y que mejore la calidad de vida del pueblo dominicano, llevándolo como debe ser a los niveles de progreso que necesitamos. Pedimos al Eterno, como siempre, su bendición sobre nuestra nación, para que podamos salir adelante de esta grave crisis que padecemos. Y finalmente pedimos a los amigos de este canal, como siempre, apoyarnos, suscribiéndose al mismo, dando un clic de la campanita y pidiéndole a sus amigos también que nos apoyen para que podamos seguir creciendo y mejorando nuestra entrega, tanto en los aspectos técnicos como de contenido.